Hola queridos amigos de este canal de YouTube que han venido siguiendo los contenidos que he venido compartiendo, que hemos venido compartiendo. Esta vez les quiero compartir una charla que he preparado minuciosamente con un estudio bastante detenido, bastante detallado para entender los movimientos de los planetas transpersonales que estamos viviendo en una sincronía muy interesante entre este 2025 y el 2026, juntos los tres, Urano, Neptuno, Plutón, haciendo cambios en la conciencia colectiva, haciendo cambios profundos en las dinámicas, en las interacciones sociales, haciendo cambios profundos de mentalidad y de paradigmas, porque eso es lo que hacen los planetas transpersonales, generar muchas veces crisis que vienen a transformar profundamente nuestros sistemas culturales, sociales, nuestros marcos de referencia, nuestras interacciones, y vienen a mover y a remover esas estructuras para dinamizar cambios profundos en la historia humana y para dinamizar también, por supuesto, cambios en las sociedades, en las mentalidades y demás, en las interacciones, por supuesto, del día a día que tenemos. Este patrón energético es muy interesante porque, curiosamente, estos tres planetas, los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, están haciendo un paso, un cambio de signo de manera muy cercana en el tiempo, cosa que llama bastante la atención, que nos llama bastante la atención, y están generando, por supuesto, unos movimientos bastante intensos, pues sociales, colectivos y en nuestra humanidad, por supuesto. Entonces, esta charla la preparé para que podamos discernir y entender qué significan esos movimientos, qué significan todos esos momentos de cambio, de crisis también, y cómo a través de imágenes arquetípicas puntuales podemos dilucidar, podemos entender más claramente estos movimientos y podemos seguramente pues analizar e interpretarlos de una manera mucho más clara. Entonces, ya sabemos que los astrólogos somos traductores de símbolos, de lenguajes simbólicos. Estamos en el puente entre lo simbólico, que es profundamente complejo y rico, y también muy profundo, y lo cotidiano. Y esa es nuestra labor. Entonces, quiero compartirles esta charla finalmente que he venido preparando desde hace ya varios meses, de hecho, para que podamos hacer ese puente, transitar ese puente entre el lenguaje simbólico y el lenguaje cotidiano de una manera muy concreta. Entonces vamos a comenzar con este viaje que espero que de verdad les guste y les parezca, por supuesto, muy interesante y sobre todo pues deje más claridad y también, por supuesto, preguntas. Entonces, para empezar, he decidido llamar a esta charla imágenes arquetípicas de los transpersonales para un mundo en transición, teniendo obviamente como horizonte y como eje de que el mundo como nosotros lo veníamos conociendo ya no es posible, ya no va a ser posible porque venimos en procesos de cambios muy profundos. Obviamente estos procesos no son de un día para otro. Y eso es algo que enseñan los transpersonales, que los procesos de cambio y de transformación a nivel colectivo suceden de una manera paulatina, pero muchas veces hay ciertas crisis, rupturas que sí detonan estos cambios de una manera muy notable y estamos en un momento umbral, lo que es 2025, 26, 27, estos años 28, donde vemos cómo se fractura y se rompe lo conocido para que empiece a entrar, por supuesto, en caos y en cambio y vuelve a replantearse muchas cosas y emerjan nuevos elementos para ir reestructurando toda nuestra humanidad, nuestras sociedades. Esto es muy interesante. Entonces vamos a comenzar. En primer lugar, en primera instancia, pues vamos a abordar, pues, qué nos pueden decir los símbolos de estos tiempos, del espíritu de la época, o sea, este momento histórico, cómo lo podemos leer y cómo lo podemos entender a un nivel simbólico gracias a los arquetipos y gracias, por supuesto, a la incidencia que tienen, obviamente, los transpersonales en los signos en donde se están moviendo. Los transpersonales vale la pena decir que son catalizadores de cambios y sobre todo de las narrativas de la humanidad, de los mitos humanos, lo cual hace
que un mito, una narrativa, una idea vigente, socialmente aceptada, distribuida, entendida, porque eso es lo que genera una cohesión a nosotros como seres humanos. Eso lo he estado leyendo en un libro maravilloso que se llama De animales a dioses, que de manera antropológica habla cómo la cohesión humana se da gracias a ciertos mitos y narrativas compartidas que nos generan un marco de referencia en común a través del cual podemos decir, ok, creemos lo mismo, pensamos lo mismo, somos en cierta medida parte de una sociedad. ¿M? Que es algo muy abstracto, pero pues que así funciona. Entonces estos mitos, estas narrativas cambian porque los planetas transpersonales hacen eso, esos cambios profundos en el inconsciente colectivo que generan la emergencia y el choque con paradigmas, mitos anteriores, narrativas anteriores que pues vienen a cambiar por otras como siempre. Nos va a revelar los símbolos que vamos a mirar, nos van a revelar las imágenes dinámicas las imágenes de las dinámicas, perdón, psíquicas colectivas, ¿sí? Las tensiones, los retos, las manifestaciones, ayudando a entender la narrativa o el mito que subyace en estas dinámicas y cuáles pueden ser como esos nuevos mitos que están emergiendo con el cambio de Plutón en Acuario, Urano en Géminis y también, por supuesto, Neptuno en Aries, o sea, ¿qué se está consolidando allí? ¿Cómo lo haremos? Pues en esta charla yo propongo tomar los arquetipos zodiacales básicos que componen cada carta a analizar. Vamos a mirar el tarot del símbolo. Es un tarot que tiene como fundamento y como base las imágenes zodiacales, los arquetipos zodiacales, para entender la interacción y la conjugación. Ya lo veremos más adelante, más claro. También analizaremos pues la imagen como una entidad simbólica que nos está invitando a develar un significado puntual. Entonces, pues esta va a ser básicamente la idea. Para comenzar, pues una definición básica de arquetipos. Arquetipos viene del griego arque, que significa fuente u origen. Platón lo denominaba como las formas sustanciales que, o como los ejemplares eternos, perfectos, que existen eternamente en el pensamiento divino. Entonces, así como los seres humanos tenemos una conducta instintiva, unos patrones de conducta instintiva biológicas, ¿sí? Tenemos patrones de conducta instintiva mediados por la actividad psíquica. Es ese aspecto mítico a través del cual se mapean y se narran las experiencias. Tenemos unas imágenes primordiales que provienen de la historia pasada de la humanidad, de ese banco de información que ha sido todo acumulado, digamos, a nivel energético por la humanidad en su trasegar, en su evolución. Y esto pues configura una instancia que es el inconsciente colectivo que se va a comunicar mediante los arquetipos. Entonces los arquetipos son unas formas, son unos moldes, son unas estructuras que permanecen y que se van a manifestar también a través de la cultura, a través del arte, a través de las producciones culturales que tiene la humanidad. Y esto está contenido dentro de esta instancia que llamamos el inconsciente colectivo. Miremos entonces qué definición precisa podemos dar de inconsciente colectivo. De inconsciente colectivo podríamos decir que este concepto de inconsciente colectivo fue propuesto por Carl Jung a mediados del siglo XIX y hace referencia a una dimensión que está más allá de la conciencia, por eso es inconsciente, y que es común a la experiencia de todos los seres humanos, es transversal. Así como nosotros, las personas, individualmente, subjetivamente, tenemos una dimensión psíquica que está más allá de nuestra conciencia, que llamamos el inconsciente. Resulta que a nivel colectivo, a nivel compartido, hay una dimensión psíquica también que es suprapersonal, que va más allá de cada persona, de cada individuo y que tiene su propio inconsciente, y esto es a lo que denominamos inconsciente colectivo. A diferencia del inconsciente individual, el inconsciente colectivo se adquiere a través de experiencias vividas. El inconsciente colectivo, eh, digamos que no es muy interesante porque el inconsciente colectivo es esa plataforma común que todos tenemos, que está compuesta por arquetipos que moldean nuestra individualidad y a diferencia del inconsciente individual que nosotros vamos adquiriendo a través de experiencias
pues propias de cierta biografía, de ciertos encuentros, desencuentros, temas que pueden marcarnos específicamente, psíquicamente, pueden generar una huella muy puntual, pues este inconsciente colectivo es más bien esa composición de arquetipos, de estructuras, de formas que moldean nuestra individualidad y a través de las cuales transcurren las experiencias de la vida. Entonces, teniendo este claro, Carl Jung decía que los arquetipos, pues, según Jung, hay una serie de experiencias psíquicas, imaginarios y símbolos cuya existencia, ojo a esto, no viene dada por los aprendizajes adquiridos, sino que se trata de experiencias que compartimos todos los seres humanos, son transversales, independientemente de nuestras historias individuales, de nuestra biografía. ¿M? Son unos patrones emocionales de conducta que tallan nuestra manera de procesar sensaciones, imágenes, percepciones como un todo con sentido. Es decir, forman un molde que le da significado a lo que nos pasa. Los arquetipos también contienen las experiencias. ¿Por qué? Porque son unas estructuras significativas que van a darle a nuestra experiencia humana una, digamos, un marco, un referente. E interactuamos constantemente con ellos. Es, según Jung, un segundo sistema psíquico cuya naturaleza es universal e impersonal. Bueno, hasta acá una definición como básica. ¿Cómo se manifiestan los arquetipos? Pues los arquetipos se manifiestan a través de los sueños, en el arte, en los mitos, en las religiones, en cuentos infantiles. Ahí vemos cómo esos moldes, esas estructuras adoptan una forma particular. Por ejemplo, en los cuentos infantiles adoptan una forma a través de personajes, como por ejemplo el arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, la vieja sabia, es decir, como estas figuras que representan estos arquetipos, también a partir de el mito que se esté contando, el mito del héroe, por ejemplo, que supone todo un viaje de la conciencia, pues esto es como una experiencia arquetípica. Y estos símbolos que se manifiestan en sueños, arte, mitos, etcétera, emergen como una señal de que todas las sociedades humanas piensan y actúan a partir de una base cognitiva, emocional compartida, que es justamente el inconsciente colectivo. El símbolo es pues una representación que hace aparecer un sentido secreto. Es la epifanía de un misterio, nos dice Gilbert Durant. Dicho misterio reside en el dominio de lo no lógico, lo inconsciente, y por eso hablamos del arte, la música, el cine, como una manera en que los arquetipos se van a manifestar. Bueno, entonces los símbolos y el inconsciente colectivo tienen una interacción. El símbolo, de acuerdo a Jung, está vivo mientras aparezca preñado de significado. Los símbolos no nos podrán ayudar a ir develando los contenidos psíquicos que de otra manera resultarían inasibles o que no podríamos entender. Paul Tillich dice y describe algunos aspectos esenciales de los símbolos. Apuntan hacia algo más allá de sí mismos, abren nuevos niveles de realidad que de otra manera estarían cerrados para nosotros y revelan dimensiones y elementos de nuestra alma que corresponden a las dimensiones y elementos de la realidad y de una realidad pues obviamente más profunda en este sentido cuando hablamos del inconsciente colectivo. ¿Todo esto para qué? Vamos a hablar de el tarot del símbolo. Esta es una herramienta que yo he usado durante ya más de 10 años para ejemplificar, por ejemplo, cuando estoy dictando las clases de astrología, la formación de astrología que doy, o cuando estoy leyendo una carta astral, o también para entender mis tránsitos, mi propio mapa astral, pues es una herramienta que me ha resultado muy útil para ejemplificar de una manera visual, gráfica y por supuesto simbólica esas energías que están plasmadas allí, esos arquetipos que están allí en una constante interacción, que es lo que nos muestra pues justamente una carta astral. Entonces, el tarot del simbolón, si nos vamos un poco a entender la historia, pues etimológicamente simbolón significa un objeto que ha sido partido en la mitad y necesita ser reunido para develar su mensaje. Trabajar con estas cartas, pues es una forma de psicoterapia que te ayuda a entender un problema y las formas de enfrentarlo. Los autores, Peter Orban, Ingrid Sinel y Thea Weller, lo que hicieron fue plasmar a partir de las cartas del simbolón, ¿sí? Y a partir, por supuesto, de los símbolos astrológicos y la conjugación de ellos, entre ellos, ¿sí? Plasmar temas pues de la vida psíquica
que tenemos como seres humanos y de hecho este tarot tiene pues un enfoque en principio terapéutico. Porque tenía como esta función. Es decir, gracias a este tarot puedes de pronto ver de una manera tangible temas no reconocidos de la dinámica del inconsciente que te están pasando y poder tener distintas perspectivas o soluciones frente a ese tema. Este es un uso que tiene el tarot de Simbolón. Como lo estaba contando y se los estaba compartiendo, pues yo lo manejo de una manera pues muy pedagógica y me parece que en sí mismos pues representan también al tener los arquetipos astrológicos en una interacción, pues ellos representan, por supuesto, nos cuentan una historia también de esa interacción entre ellos y también, por supuesto, pues nos enriquecen el lenguaje pues astrológico. Entonces, para comenzar, aquí ya vamos a adentrarnos en los transpersonales y en el análisis que quiero hacer a partir de esta interacción de los planetas transpersonales en distintos signos, pero también entendiendo, gracias a esta ayuda gráfica, pues cómo esto se puede manifestar. Entonces, Plutón, comencemos con Plutón. Plutón representa un poder invisible y las fuerzas subterráneas que moldean la historia. Plutón representa las transformaciones colectivas profundas, crisis políticas, guerras, cambios de paradigma de una manera muy radical. El poder, tanto oculto, las élites, los recursos, el control, como el que surge desde el pueblo en procesos de regeneración. Esto es muy importante porque Plutón, en este sentido de astrología mundial, representa una regeneración muy profunda de unas de estructuras que necesitaban de manera evolutiva regenerarse, morir y renacer. La destrucción de sistemas obsoletos, por supuesto, la caída de imperios, revoluciones, movimientos sociales, son temas de plutocracia, Plutón, que tiene que ver con el poder económico concentrado, la manipulación mediática o energética, representa procesos de catarsis, crisis, purificación, así como también lo representa, pues, digamos, a un nivel individual. Su tránsito nos invita a soltar lo viejo, confrontar el miedo y renacer con mayor poder interno. Y Plutón siempre saca a la luz lo oculto, tanto en sociedades como, pues, en la psique colectiva, ¿m? En la psique individual también. Bueno, Plutón en Capricornio, para que nosotros tengamos una idea, porque es muy importante ver de dónde venimos, en dónde estamos, para dónde vamos, pues Plutón en Capricornio estuvo desde el año 2009-2010 hasta el año 2024, cuando finalmente hizo su ingreso en el signo de Acuario. Coincidió, curiosamente, con la crisis de sistemas políticos, económicos, financieros, mostrando las sombras del poder y la necesidad de regenerar estructuras de autoridad. Tiene, por supuesto, siempre tiene una función evolutiva, porque él destruye lo que ya no sirve para que nazca algo auténtico y verdadero. Es el planeta que nos obliga a mirar la verdad incómoda que hemos evitado. Entonces, pues esto es muy interesante porque se está abriendo un nuevo momento y en los últimos periodos de Plutón en Acuario y aquí pues justamente vemos cómo coincide con el tema de Revolución Francesa y vamos a adentrarnos pues en estos momentos en un movimiento distinto. Sin embargo, la energía de Plutón vale la pena recalcar y rescatar que siempre tiene como dos temas. Uno, hay algo de esa energía del signo en donde está que se ve como amenazado, que se ve amenazado, que se ve retado y pueden aparecer también mucha reacción, mucha resistencia a que eso que representa esa energía del signo cambie y por el otro lado pues obliga a que salgan cosas ocultas, el material oculto, los desechos, lo que no queremos ver, lo que guardamos bajo la alfombra de esa energía del signo. Por supuesto que cuando nosotros hablamos de Plutón en Capricornio, este periodo tiene muchos temas que contarnos y para eso vamos a ver una línea del tiempo muy interesante que dice. Pero antes de eso, quiero que veamos, por supuesto, la conjugación de los dos arquetipos que hacen posible esta imagen. ¿Cuáles son estos dos arquetipos? Por un lado está el arquetipo de Escorpio, y de Plutón mismo, que lo tenemos acá, que representa esta capacidad de
transmutación, de sacar lo oscuro, de alumbrar lo oscuro y de purificar. Está, digamos, como representado por este arquetipo que puede ser asociado al diablo, al destructor, al transmutador, al alquimista, que en realidad está iluminando y está transformándose como un ave fénix. Por eso está el fuego alrededor que lo envuelve. De manera general, también vemos a el arquetipo de Capricornio, que está representado por este viejo sabio, por la ley del tiempo, por el orden, por la experiencia que va a decir, por eso su gesto, cómo es que es la ley de la vida. ¿M? Y esto pues es algo que representa a Capricornio. También la experiencia que viene de la vejez, de la muerte, el tiempo, el cronos, bueno, toda esta energía que conocemos de Capricornio. Ahora, cuando estas dos cartas se sintetizan en una sola, interactúan, en realidad esto es lo que vamos a tener. ¿M? La conjugación y lo que nos mostraría Plutón en Capricornio. Cuando nosotros hablamos de Plutón en Capricornio, pues decimos que unas estructuras a nivel social, colectivo, político, estatal, todo lo que representa Capricornio también en la astrología mundana pasaron por un proceso muy complejo de renovación y de cambio, y también ciertas figuras asociadas al poder. Esta carta lo que nos está mostrando es una persona como una especie de ermitaño metido en una caverna, metido en una cueva, en donde está haciendo un viaje hacia el interior y en donde está seguramente revisando las estructuras que lo sostienen, pero que son estructuras que le pueden generar opresión, miedo, aislamiento, soledad, control, a tal punto que él ya se vuelve como parte del paisaje, como si estuviera tallado, así como estas figuras que están allí talladas y como si estuviera esperando también la hora de su muerte. Entonces, vamos a ver la línea del tiempo para volver a esta imagen, porque Plutón en Capricornio pues entra en el 2010, hay un periodo inicial de crisis políticas y sociales, la primavera árabe, pueblos desafiando regímenes autoritarios, protestas globales contra sistemas de gobierno y estructuras de poder. 2013-2016 podemos ver un desgaste de instituciones importantes, escándalos de corrupción a gran escala, por ejemplo, el Panama Papers, que fue muy importante en ese momento, populismo y polarización política, líderes desafiando sistemas tradicionales. ¿Sí? Tenemos un tema también muy interesante, por ejemplo, con la figura de Donald Trump, que curiosamente es elegido como presidente de los Estados Unidos muy hacia el final de este tránsito. El Brexit, que es un hito importante en donde hay una separación de el Reino Unido de la Unión Europea, un aislamiento que pues nos diría como, bueno, ¿qué está pasando acá si se supone que estamos en un momento de integración y demás? Esto también puede ser esta faceta de Plutón en Capricornio que nos muestra de manera exacerbada cómo queremos mantener un status quo o mantener un orden que no permite la participación, que es más acuariana, sino que por el contrario lleva al aislamiento y esto pues implicó, por ejemplo, en ese momento toda una división y una polarización dentro de las personas que estaban a favor y en contra en este lugar. Bueno, el 2020 pues es un hito porque es un clímax de esta transformación, el COVID-19, la pandemia, colapso de sistemas de salud, crisis económica, gobiernos bajo presión. Y esto se dio por la conjunción, pues, Júpiter, Saturno, Plutón en Capricornio, que era una señal de cierre de ciclo, muerte de estructuras viejas, por supuesto, y donde creció la desconfianza hacia las instituciones y los líderes, ¿no? Porque nos sentíamos arrojados a una incertidumbre, a un tema que estaba amenazando nuestra vida, pero veíamos cómo los estados, las instituciones, los gobiernos se quedaban cortos para protegernos, donde de pronto estaba primando más la economía que la vida, donde los sistemas de salud, ¿sí? Se vieron totalmente desafiados y donde nos dimos cuenta que muchos de los estados, de las sociedades, tienen unos sistemas de salud que necesitan ser replanteados totalmente porque la salud es para ciertos, para pocos, mejor. eh, es algo elitizado, bueno, en fin, todo esto se hizo muy presente. Del 2021 al 2023, 24, 25 tenemos últimos coletazos, una polarización extrema, crisis de legitimidad en gobiernos, en democracias, conflictos globales, empieza la guerra en Ucrania, más recientemente empieza de una manera muy directa
em, al principio como una guerra entre Israel y Palestina, pero pues de una manera más directa este genocidio, que todos lo podemos ver, que todos lo podemos incluso seguir día a día en las redes sociales, una locura. Empieza pues la discusión sobre el futuro del capitalismo y la necesidad de nuevas estructuras o nuevas formas de poder. Y bueno, empieza a esta energía capricorniana a entrar en un proceso de transformación, de crisis, de cambio en donde se derrumban estas estructuras que estaban como consolidadas, quedábamos como incólumes, seguras, y en realidad viene todo un proceso que muestra su descomposición, que muestra su lado oscuro y que nos invita, por supuesto, a un proceso de renovación que va a continuar con la energía de Plutón, pues en Acuario. Plutón en Acuario lo tenemos desde el 2024 hasta el 2044, aproximadamente 20 años, que va a sugerir una transformación en tecnología, sociedad, descubrimiento, innovaciones, revoluciones, grandes saltos, avances. Acuario pues representa el poder de la coordinación imparcial de todas las personas, de todos los conceptos. Acuario para mí siempre representa un patrón energético que habla de sinergia, ¿sí? De co-creación, de participación comunitaria. También, además de representar esta energía revolucionaria, cambiante y colectiva, pues representa la capacidad de innovación y, por supuesto, pues ideas de justicia, libertad, grandes ideales que como que con este tránsito se dice, oye, pero ¿por qué no todos gozamos de los mismos derechos? Porque unos, los privilegiados o ciertas élites o ciertos estamentos de la sociedad gozan de y otros no. Esto no es igualitario, esto no es igual, esto no es justo. Bueno, se mueve todo esto, ¿no? Es la libertad llevada al extremo y esto se ejerce por medio de un mayor idealismo y humanitarismo al promover pues la creatividad en las relaciones y la justicia y los ideales. Con respecto al futuro, podemos manifestar pues algunas expectativas de este tránsito. En cuanto a los principios de Acuario, como sentido de colectividad, están motivados por la política y la reestructuración absoluta de la sociedad. Cuando nosotros vemos esta carta del símbolo, esta carta está integrando dos arquetipos también. Está integrando el arquetipo de Escorpio, del cual ya hablamos, y está integrando el arquetipo de Acuario, el rebelde, el loco, ¿sí? El que sigue el rayo y la creatividad del rayo yendo por otro camino, el que lleva a cuestas como colgando al personaje, al ego, porque lo mueve, digamos, esta capacidad de vaciarse de ese ego leonino centrado para ir hacia una desidentificación o hacia una conexión del ego con otros egos de manera pues más sináptica, como de manera en red, ¿no? Entonces, cuando vemos esta combinación es esta ave fénix, absoluta, gigante, potente, poderosa, que está volando justamente sobre una aldea, sobre un pueblo y que extiende sus alas. En el tarot del Simbolón, esta es la única carta que tiene un animal, pues mitológico, porque el resto tiene animales, humanos o humanos, pero esta es la única que tiene como un gran fénix y un animal gigante, pero que nos está hablando de esa transformación a nivel colectivo. Todo se transforma, toda esa aldea está en llamas, se transforma, pero aparece esta ave potente, poderosa que se eleva, ¿sí? Y que ilumina y que tiene una fuerza que es la fuerza justamente del colectivo y que es la fuerza de la red. Entonces, pues bueno, esto es muy interesante de ese tránsito que viene porque nos está hablando justamente de cómo la transformación sucede, no es centralizada, no es en un lugar, sino que sucede, seguramente va a suceder a nivel colectivo, planetario, en distintos focos, en distintos lugares y donde pues va a estar apareciendo como estos ideales superiores, altos, que nos van a estar guiando hacia una nueva humanidad, hacia unas nuevas interacciones. Por eso mencionaba el tema de la Revolución Francesa, porque pues es dentro de este último tránsito de Plutón en Acuario se da este tema que revolucionó dentro de la sociedad occidental muchas de las maneras y los marcos de entender las relaciones, de entender la justicia, de entender muchas cosas y esto pues tuvo un coletazo en otros lugares
en América, luego en Sudamérica y en muchos lugares que incluso se independizaron posteriormente para entender la ciudadanía y entender el Estado y entender todo de otra manera. Y pues esto tuvo un eco muy grande a nivel global. De esta manera, pues viene, ¿no? Entonces, estamos en otro momento, un momento más tecnológico, un momento donde aparece la IA, donde estamos totalmente permeados, pues, por el uso cotidiano de dispositivos, donde estamos en otros lugares, pero también en una sociedad profundamente injusta y profundamente desigual donde esto pues seguramente se va a manifestar de una manera muy contundente a través de movimientos colectivos, sin duda alguna. Analicemos ahora a Urano. Urano es el planeta de la revolución y el cambio súbito y la innovación. Representa el espíritu colectivo que busca libertad, romper con estructuras rígidas, anticuadas, ¿no? Simboliza revoluciones sociales, movimientos de liberación, rebeldía, avances tecnológicos, ciencia, electricidad, energía, internet, redes, esto es muy importante, despertar como el rayo de la conciencia colectiva hacia nuevas formas de pensar, de vivir, cambios bruscos, y esto también es un patrón muy uraniano y muy acuariano, porque Acuario es lo súbito, lo que rompe los patrones continuos, es lo disruptivo que viene a romper para generar innovación, cambio, saltos cuánticos y para generar pues movimientos evolutivos, pero a partir de lo disruptivo. Entonces son cambios bruscos en sistemas económicos, políticos, culturales, dependiendo del signo en el que esté, y el cuestionamiento de las jerarquías, lo impredecible, lo disruptivo, como ya lo dije. Tiene una función evolutiva, así como la de Plutón es purificar, limpiar, renovar y transformar profundamente. Pues Urano viene a sacudir lo estancado, a despertarnos con ese rayo que se representa acá en esta carta del simbolón de conciencia, aunque esto implique un caos temporal, cosa que también a Urano le gusta incluso. Urano en Tauro estuvo del 2018 al 2026, porque él ingresó en Géminis, pero se devuelve y luego pues ya definitivamente va a ingresar a Géminis nuevamente. Em, ¿Qué pasó? Pues podemos ver a partir de lo recorrido como la economía mundial, las criptomonedas, nuevas formas de intercambio, inestabilidad financiera, cuestionamientos de los sistemas bancarios, de propiedad, empezó a ser un tema importante. Como la tecnología y la producción también cambia, como los avances en la misma tecnología aplicados a la tierra incluso hacen que hayan máquinas que recolectan, que cosechan, que empieza el agro a modernizarse también de esta manera. La ganadería, empieza a aparecer este tema de energías limpias, renovables, sostenibles en vez de energías fósiles. O sea, estos temas que están en la agenda política y económica, pues se ponen de manifiesto. El medio ambiente, por supuesto, la crisis climática, terremotos, que son símbolos de la relación, de nuestra relación con la tierra, llamados urgentes a cambiar nuestra relación con los recursos naturales, el clima totalmente imprevisible, olas de calor, olas de frío, o sea, y esto es algo que pues se agudiza, no es que porque Urano cambie de signo va a dejar de pasar, pero lo empezamos a ver más tangiblemente cuando Urano entró en Tauro, porque Tauro representa la Tierra. Y por supuesto, en el tema de cuerpo y valores, pues nuevas formas de entender la alimentación, la salud, la belleza, el placer. También cambios en los valores colectivos. Lo que antes era seguro ya no lo es. Vemos también, por ejemplo, el tema de las burbujas inmobiliarias. Vemos también, por ejemplo, cómo a raíz también bastante con la pandemia, pues cambia la forma en que nos relacionamos con el dinero, nos relacionamos con un dinero de una manera más digital, ya no en tanto en físico, empiezan a cambiar todos esos marcos de referencia, ¿no? Esta imagen nos está hablando de dos arquetipos, el arquetipo de Urano, que ya lo mencionamos, el rebelde, y el arquetipo de Tauro, que acá representa a el hedonista, la hedonista, que representa el contacto con el cuerpo, con los sentidos, con la abundancia, con los frutos de la tierra, y la necesidad de esto estable. Miren cómo, aunque ambos son dos signos, por ejemplo, Acuario y Tauro fijos, este Urano, que está representado acá como planeta, está en movimiento, mientras que acá Venus, que estaría representado también como planeta, está en esta necesidad de estar anclado, en disfrute, en lo cómodo, que también representa la energía taurina. Cuando vemos esta carta, esta interacción, vemos que
hay una persona que va como este arlequín, digamos, como este rebelde, liviana, que no lleva nada, y vemos otra persona que está cargando y está llevando varias cosas. Seguramente este personaje le entregó a este, lo vendió y este sigue su camino y él va mucho más liviano, mucho más ligero hacia otro lugar. Entonces, esta energía nos está hablando justamente de estos cambios en cuanto a lo tangible, en cuanto a lo fijo, en cuanto al dinero, en cuanto a lo material que trajo Urano en Tauro. Una línea del tiempo breve la podemos ver acá. En el 2018, por ejemplo, cuando ingresa Urano en Tauro, pues empieza a hablarse masivamente de criptomonedas, sistemas financieros alternativos, primeras alertas globales sobre la crisis climática irreversible. En el 2019, pues sacudidas económicas y sociales, movimientos sociales contra la desigualdad económica, protestas en Chile, en Ecuador, en Hong Kong. Entonces vemos cómo esto empieza a haber como focos también de protestas en varios lugares y que tenían un tema específico que tenía que ver con la desigualdad económica. Crece la digitalización del dinero y los debates sobre el colapso de sistemas de pensión, ahorro. Eso que nos va a dar esa seguridad, ¿no? De, ok, yo vivo mi vida laboral, llego hasta un punto, allí me pensiono y eso garantiza mi vejez. Pues en muchos lugares del mundo empieza a haber una crisis en estos sistemas de pensiones y de ahorro que dicen, no, pues no es posible, no se sostiene, si la natalidad sigue bajando, ¿cómo se va a hacer? Y se abren otros debates, pero eso es algo fijo que está cambiando con la energía de Urano. En el 2020, pues como el hito que tenemos, la pandemia del COVID-19, pues nos habla de un colapso económico global, caída de mercados, cambios radicales en el trabajo, el teletrabajo, la digitalización. Empieza esto a incorporarse en la vida cotidiana, en el día a día, el hecho de que las formas de producción pueden cambiar y pueden ser mucho más virtuales y no necesariamente presenciales. Y cambia esto, y para muchas personas esto cambió y siempre fue así. Aunque en otros lugares se volvió otra vez, se intentó volver a, no, tienes que venir y cumplir una jornada de 8 a 5 de la tarde, o de, bueno, dependiendo de la jornada laboral en cada país, como se ve, pero esto cambió radicalmente también en muchos lugares. La transformación en la forma de consumir, comprar, relacionarse con la alimentación, con el cuerpo, pues viene allí gracias también al tema de la pandemia. La conciencia colectiva sobre la fragilidad de lo que creíamos estable. Fue algo que también este transpersonal estaba moviendo en esta energía de Tauro, porque es que digamos que un evento como la pandemia del COVID-19 no lo podemos asociar solo a un factor. Muchas veces lo ven en torno a el tema de la conjunción Saturno, Júpiter, Plutón en Capricornio. Pues claramente esto es un gran detonante, pero todas las implicaciones y todo lo que estaba moviendo en nuestras estructuras sociales y colectivas, pues se debe también muy seguramente a, y esa es mi hipótesis, al movimiento de los transpersonales. Y Urano estaba en Tauro haciendo lo suyo. En 2021, pues la urgencia ecológica y tecnológica, avances en energías renovables, debates sobre nuevas formas de producción agrícola. Empiezan a aparecer pues este tema de popularizarse las criptomonedas como bienes de valor alternativo, la crisis climática cada vez más evidente, incendios, huracanes, sequías extremas, o sea, haciendo lo suyo, mostrándonos Urano allí lo suyo. El 2022, pues golpes al sistema económico, la guerra en Ucrania, que ya lo habíamos hablado, que afecta los precios de alimentos y energía a nivel global, transformaciones en la soberanía alimentaria energética, bueno, consolidación del debate sobre el metaverso, la vida virtual como un nuevo espacio de posesión y de valor, o sea que yo puedo entrar en ese metaverso y puedo comprar cosas y puedo tener ese universo paralelo, ¿sí? Como con el avatar que tengo allí. Esto pues es algo que cambia dentro de la energía de Tauro, de lo que poseo y del valor, pues de una manera muy uraniana viene a decirme, pues eso está en un espacio virtual. Viene un momento de inestabilidad de ajustes, un colapso de bancos internacionales, mayor expansión de la inteligencia artificial, replanteando el valor del trabajo humano. Esto es muy importante porque empezamos a ver que robots están automatizando, están haciendo cosas que antes hacía las personas. Entonces esto trae unos debates importantes porque gracias a esto pues muchas personas pierden su trabajo, empiezan a perder sus trabajos, pero también abre un debate muy importante como en términos de, bueno, si el ser humano no está
para hacer esto automatizado y repetitivo, que termina siendo supremamente aburridor y agotador de la mente, del cuerpo, pues entonces podría dedicarse a lo creativo, a otras cosas, y esto implica otros debates también. Entonces empieza a aparecer esto de una manera interesante. El 2024, pues un momento como despertar nuevos valores, economías alternativas, justicia climática, cambios en la agricultura, bueno, sigue pasando exactamente lo mismo, ¿no? Temas de poder, de conflicto sobre la comida, el dinero, la tierra, que por supuesto está, y 2025-2026 como un año bisagra de cierre de este tránsito, donde seguramente vamos a ver posibles reformas profundas en la economía mundial, transformaciones irreversibles en el clima y la relación con la naturaleza, donde pues estamos también en ese despertar de, oye, démonos cuenta que eh, la madre tierra la tenemos totalmente sofocada con este sistema de extracción en el cual están basadas nuestras economías, ¿sí? Y ya no da más, no da más, o sea, a mitad de año ya estamos consumiendo los recursos que podríamos consumir en un año, por Dios, ¿qué es esto? Bueno, también aparecen mucho los temas de moda circular, que eso me parece muy interesante, ver cómo empieza a aparecer este tema de no es necesario estar comprando y comprando y comprando y luego en los desiertos de Chile, por ejemplo, llenos de telas y de ropa, ¿sí? Sino que puedes darle una segunda oportunidad, comprar, vender de esta manera, se vuelve mucho más como antes no lo, antes uno decía, "No, pero que va a comprar ropa de segunda, ahora es algo mucho más normal. En fin, tenemos un nuevo entendimiento colectivo de lo que significa la seguridad, el valor y la estabilidad. Urano en Géminis nos trae una visión muy interesante. Va del 26 de abril del 2026 a mayo del 33, donde tenemos cambios radicales en la comunicación, en los medios, se transforman los contenidos que se hacen en las redes sociales, la inteligencia artificial, metaverso, formas de comunicar, de aprender. Entramos en un momento en donde nos tenemos que cuestionar qué es verdad, las fake news, la manipulación de la información, por supuesto, porque pues ya es un hecho que se están revolucionando, digamos, nuestro mundo cotidiano a partir de la tecnología, pero pues con la entrada de Urano en Géminis muchísimo más. En la educación, en el pensamiento, cambian las formas, nuevas formas de aprender, una apertura de mentalidad pues más colectiva, interconectada, ¿sí? Pero hay un desafío que es desarrollar un pensamiento crítico y un discernimiento. ¿Qué es real, qué no? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿O estoy expresando lo que veo a través de una pantalla? Bueno, innovaciones, por supuesto, en transporte y movilidad, que representa también la energía de Géminis, y transformación en vínculos sociales, pues donde pueden aparecer comunidades digitales más dinámicas, más disruptivas, mayor apertura a nuevas formas de identidad, de expresión, adaptación a entornos hiperacelerados y donde estamos hiperconectados, ¿no? Muchísimo más. Esto también tiene su sombra, por supuesto, como todo. Y esta imagen, pues la vemos en la conjugación de dos arquetipos. El arquetipo de Géminis que representa este mensajero, este comunicador, este que recorre y abre puentes y conecta mundos, ¿sí? Y el arquetipo pues de Urano que ya lo habíamos visto y de acuerdo que ya lo hemos visto. Entonces la entrada de Urano en Géminis pues representa una ruptura. Aquí vemos este puente que representa justamente la ruptura de lo que venía siendo lineal para que el siguiente paso de la humanidad sea disruptivo y para que sea un cambio. Seguramente este personaje que va caminando, que va mirando hacia el cielo, mirando las mariposas, las aves, su zancada, digamos, es grande, seguramente no se va a caer, es más, puede que ni siquiera se dé cuenta que había este corte en el puente, pero él va en una conexión con su propio pensamiento y con algo mucho más grande que está representado por este elemento del aire que se está moviendo acá, los pájaros, las mariposas y una ampliación de la mente hacia algo más grande a través de un paso y de un cambio diferente pues, de mentalidad, de entendimiento y de todo esto que representa. Finalmente, Neptuno. Neptuno, entonces, pues, ¿quién es? Neptuno marca épocas de grandes movimientos espirituales, artísticos, emocionales. Neptuno simboliza la espiritualidad, las religiones, es una energía de fe, pero también de fanatismos, las masas, emociones colectivas, todo aquello que une a las personas por una causa común, la compasión o la confusión dada la manipulación, los engaños colectivos, la propaganda, fake news, idealización de
idealización de líderes o de sistemas. Estas, digamos, imágenes de también los salvadores, las personas que vienen a salvar, que vienen a redimir la humanidad, esto es muy neptuniano. El arte y la cultura, pues un Neptuno siempre nos habla de explosiones artísticas, tendencias en la moda, en el cine, en las producciones culturales, en el arte, la música, la sensibilidad estética, pues esto es lo que nos habla Neptuno. Entonces, Neptuno suele estar vinculado pues a grandes cambios en la espiritualidad global, a momentos de confusión o a ideales que marcan generaciones y nos disuelve para mostrarnos lo eterno. Y esto lo podemos ver acá en este arquetipo que representa a Neptuno, que es el arquetipo del ángel. El arquetipo del ángel pues representa todo esto etérico, superior, trascendente, el vaciamiento del yo, la conexión con lo mágico, el arco iris, el abandono del yo que se está virtiendo y se está fundiendo sobre algo más grande. Es una carta que parece pues casi que irreal, un hada. Que está allí conectándonos con lo eterno, con lo sublime, con lo poético de la vida. Y pues esto es finalmente lo que Neptuno significa. Entonces, Neptuno estuvo en Piscis de febrero del 2012 al 2026. Trajo un auge de movimientos espirituales, terapias alternativas, pero también de crisis de fe y desinformación masiva. Por un lado, disolución de certezas. Entonces, la pérdida de confianza en instituciones, en verdades absolutas, en narrativas oficiales, de manera generalizada, por todo lo anterior que vimos, pero también como su pizca de de la receta que puso Neptuno, ¿no? Ahí importante. La espiritualidad masiva, el auge del yoga, la meditación, la astrología, terapias alternativas, que me parece muy interesante, por ejemplo, yo como psicólogo lo veo, lo vivo. Y trabajo con ello, por ejemplo, la psilocibina, terapias con LSD, terapias con MDA, terapias con todo esto que fue muy interesante en los 60s y 70s, pero que quedó, digamos, como vetado y suspendido, también en parte por el auge de las farmacéuticas y pues por leyes estatales en distintos países que decían que esto tenía que ser regularizado, regulado mejor, tenía que ser penalizado incluso. Y que supuso en la investigación psiquiátrica y psicológica del momento, pues un estancamiento tenaz porque se estaba viendo cómo, por ejemplo, se podía tratar de una manera muy efectiva temas de depresión, temas de estrés postraumático, con veteranos de guerra, con personas que habían ido a la guerra de Vietnam, por ejemplo, que pues traían un rayonazo muy fuerte, obviamente, en todo su sistema psíquico, cómo este tipo de terapias alternativas podían ayudar con psicodélicos, podían ayudar para su bienestar y para elaborar y reprocesar todo lo que había pasado. Pero bueno, quedó ahí. Sin embargo, esto vuelve a coger mucha fuerza y hoy en día es normal el tema de terapia, por ejemplo, con microdosis de psilocibina, con macrodosis de psilocibina, con LSD, con este tipo de terapias alternativas, pues tiene un auge muy fuerte y también, por supuesto, el tema de las terapias holísticas, ¿no? Acupuntura, la astrología, bueno, vuelven a aparecer como en escena y con mucha fuerza esto. Trae también la confusión colectiva, pues noticias falsas, manipulación mediática, teorías conspirativas, realidades virtuales y una sensibilidad global que nos llama a despertar a despertar de una manera más fuerte como esta empatía, solidaridad, conexión, ¿sí? Y darnos cuenta que finalmente somos uno. Tu dolor también es mi dolor. Se borran esas fronteras, pero esto tiene que ver con las migraciones, con las guerras, con el genocidio que estamos viendo, con tantas cosas que se mueven y necesitan allí, digamos, como ser eh, sentidas, sobre todo. Una breve línea del tiempo, entonces 2011-2012, pues hay crisis de refugiados en el mundo, masas desplazándose, ¿no? Piscis disuelve fronteras y es una imagen que vemos a diario, barcos llegando, naufragios llegando a las costas de Europa, de Grecia, de Italia, que venían de África, cientos de personas, cientos de cadáveres también flotando en el mar, siendo arrastrados por las oleadas y que nos mostraban esa cara de las migraciones de una manera tan profunda, expansión en movimientos espirituales y alternativos de sanación, bueno, el auge de la cultura del bienestar, del wellness, ¿sí? Que se manifiesta también en lo intangible, terapias holísticas, bueno, redes sociales como espejismos, Instagram, Snapchat,
lo ilusorio, lo aspiracional, ¿no? Aparecen estas personas que son los influencers, que te vienen a mostrar un estilo de vida o que se vienen a vender como maestros espirituales, como gurús, como personas que, a ver, sígueme, mírame, ¿sí? Y que en realidad pues generan un montón de temas, además de tener masas de personas que lo siguen, bien, perfecto, no hay tema con eso, pero sí estos espejismos, estas fantasías, esta necesidad como de idolatrar a alguien, ¿no? Que también pasa mucho con Neptuno en Piscis, porque pues Neptuno allí está domiciliado y pues presenta su cara como más fuerte. La pandemia del COVID-19, si la leemos desde Neptuno, ¿qué podríamos decir? Pues un tema pisciano por excelencia, es el aislamiento, es la invisibilidad de un virus, o sea, algo que no puedo ver, algo diminuto, algo intangible, me podría llegar a matar, aterroriza, me genera miedo, me genera pánico. La sensación de incertidumbre hacia dónde vamos, qué sigue, vamos a poder salir de esto o no. Yo creo que recordamos esos momentos mientras como que lo leemos a partir de los transpersonales también. Hay una expansión de la espiritualidad y de prácticas colectivas de contención emocional y el auge de teorías conspirativas y fake news, ¿no? La pandemia entonces es algo que hicieron para frenar todos los movimientos sociales que venían en auge, para aislarnos, para vacunarnos y entonces las vacunas y bueno, aparecen un montón de teorías, indistintamente de si las creemos o no, pero ya no podemos discernir qué es real y qué no. También pasa con Neptuno. Y finalmente, pues ya el 2022, 2025, Neptuno se acerca a su final en Piscis. Es una saturación de lo ilusorio, la crisis de confianza en medios y redes, la búsqueda de autenticidad espiritual frente al exceso de espiritualidad del mercado, en fin, tantas cosas. Em, el aprendizaje que nos trae es aprender a navegar la niebla sin perder el centro, integrar la espiritualidad y compasión con discernimiento y claridad. En el momento en el que estoy haciendo este video, Neptuno está retrogradando y va a devolverse de Aries a Piscis y va a volver a traer junto con Saturno, por supuesto, estos temas muy de manifiesto y como diciendo, bueno, ¿será que sí los hemos integrado? ¿Será que sí estamos listos para irnos hacia Aries o necesitamos un tiempo más de integración? Y esto pues también es interesante. Finalmente, para tener una idea y un brochazo de todo este movimiento, pues tenemos a Neptuno en Aries que está desde el 2026 al 2039 en este signo. Neptuno en Aries pues nos habla de nuevas búsquedas de sentido, acción inspirada, redefinición del yo, desde una conciencia pues más elevada, es una espiritualidad activa, dejamos de soñar para actuar con propósito espiritual. Nacen nuevas filosofías de vida, movimientos colectivos con compasión, pero con una acción concreta. Se marcan tendencias en donde se integra lo espiritual a lo cotidiano, menos idealización, más acción, disolución de viejas formas del ego. Aries busca una identidad, Neptuno diluye lo rígido, entonces puede generarse una confusión entre quién soy yo para luego redescubrir una identidad más auténtica. Surge la necesidad de actuar no solo por deseo personal, sino por algo más grande. Y hay una revolución en ideales colectivos, donde se generan cambios en la forma en que entendemos el liderazgo, el heroísmo y el poder, y posibles movimientos globales también impulsados por ideales humanitarios y espirituales. O sea, es como si la espiritualidad en general tuviera un reseteo con este movimiento y apareciera otra idea y otra redefinición de lo que consideramos una conciencia más elevada y la espiritualidad. Esta carta nos está mostrando la conjugación de dos arquetipos, el arquetipo de Neptuno, del cual hablamos, ya su trascendencia, su disolución, su magia, su conexión, el agua, ¿no? Que representa las emociones, los sentires fluyendo y elevándose, y el arquetipo de Aries, que son en contraste pues bastante distintos, el arquetipo, perdón, de Aries o de Marte, porque acá se representan los dos en una misma carta, el signo y el planeta, que nos habla del guerrero, el direccionamiento, la fuerza, la conquista, la imposición por la fuerza de lo propio, de la autoafirmación en esencia más básica a través de esto, el coraje, a través de la conquista, a través de decir, este soy yo, este es mi grito de guerra. Eso es la energía pues de Marte y de Aries. Y la combinación de esta carta nos está hablando y nos está mostrando pues justamente lo que sería el tránsito de Neptuno en el signo de Aries. Y Neptuno en Aries pues idealiza, ¿sí? Puede idealizar la guerra,
esto también es algo que astrólogos como José Millán están pues diciendo constantemente, porque puede ser este tema de idealizar y generar esta como imagen como fantástica y casi que mágica de ese guerrero, de que la guerra puede ser y necesita ser un camino, por un lado, pero también puede estarnos hablando de otros ideales de el yo que se eleven por encima de lo mundano, de lo cotidiano, de lo básico, de lo individual e integren esta energía neptuniana que nos conecta con algo más grande, que estemos dispuestos a defender eso que es de todos, que es para todos, ese sentir, esa empatía, pararnos digamos, por estos ideales y defenderlo sabiendo que de pronto no lo estamos haciendo de una manera necesariamente individual, sino también colectiva. Entonces acá vemos a un guerrero que está como cansado, como soñando, como si se estuviera tomando una siesta justamente y está visualizando, imaginando y soñando a este otro guerrero, ¿no? Lo cual, como decía, puede significar que pasemos por un tránsito, por un momento donde se idealiza la guerra como tal, el conflicto como tal, que ya lo estamos viendo porque ya hemos tenido un despunte de este Neptuno en Aries, pero que también nos puede estar hablando de la necesidad de soñar con otras formas de acción, con otras formas de individualidad, con otros liderazgos. Obviamente Aries pues también tiene que ver con el tema del liderazgo para entender otras maneras y otros caminos que conecten o que traigan algo sublime, algo superior hacia lo cotidiano y hacia pues la experiencia del día a día que tenemos en nuestras sociedades, sobre todo cuando hablamos de figuras o de liderazgos o de movimientos políticos, pues esta energía sí que va a traer algo totalmente distinto. La energía de Neptuno en Aries pues coincide con el auge y la emergencia de movimientos también que se pueden decir, digámoslo, progresistas, socialistas, ¿sí? Comunistas, o sea, que traen toda esta energía de algo que digamos que pues que tenga una apuesta, un discurso, una apuesta para todos y que trae también, como toda trampa y como toda sombra que puede tener Neptuno, esta idea de salvación, ¿no? Algo me va a salvar, algo externo, alguien externo me va a salvar y va a redimirme y esto también es el peligro que puede tener, ¿no? Pero bueno, veremos qué sucede con esta energía finalmente y cómo se va manifestando. em, Porque es una energía que me parece muy interesante, además que Neptuno entra también con Saturno de una manera muy tangible, ellos dos después de haber hecho su retrogradación a Aries y ahí va a haber un momento muy interesante. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Espero que esta charla que preparé, esta exposición y estas imágenes arquetípicas pues puedan ayudarnos a dilucidar y a entender estos movimientos planetarios en los que estamos, estos movimientos transpersonales que son muy fuertes y que nos ayuden pues de otra manera y con otro recurso a poder dilucidar y comprender justamente qué repercusiones tienen a nivel social y a nivel colectivo, pues estas energías que están en cambio y que están en una sincronía haciendo cambio. Acá están mis redes sociales, Casa 8 Espacio de Transformación. Les recomiendo visitar el podcast en Spotify de Bitácora Astral. Es un podcast muy interesante, muy concreto, muy aterrizado, donde interpreto pues los movimientos que tenemos principales en cada momento y cómo poderlos integrar en el día a día. Visiten la página web espaciodetransformación.com y en Instagram pueden verme como @casa.8. Ahí estamos para cualquier consulta, acompañamiento, terapia y demás, o cualquier herramienta que necesiten, pues estamos ahí pendientes. Así que, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por hacer este viaje y sobre todo por la disposición. Dejen sus comentarios para saber qué opinan de esta reflexión, de esta charla y estamos, por supuesto, en contacto. Muchas gracias y un feliz día.